Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad y de la Escuela de Consciencia Planetaria. Hoy día 1 dije que iba a comenzar un nuevo curso relacionado con herramientas para conectarnos con el universo expresado y no expresado, y ya lo avancé el pasado día 27 de diciembre, día 361 del año, que debido a mi compromiso, a mi convicción, a la finalidad de la conciencia, que es expandirse a través de aprender y que ese aprendizaje nos lleve a un proceso de mejora continua, bueno, pues entiendo que este año 2023 es un año desafía, ya veremos qué significa todo esto, pues creo que es un momento oportuno en este 2023, que es un 20, una recreación con un 23 que es nuestra antena. Nosotros como antena biológica captamos una nueva creación, una recreación. Bueno, pues es tan maravilloso simplemente identificar el 2023 dentro de estas frecuencias que os acabo de exponer, que hace que me sienta obligado a plantear este curso de herramientas de comunicación con el universo. Y claro, cualquiera de vosotros podéis pensar, bueno, yo casi no entiendo siquiera ni dónde vivo, ni qué es esto del planeta Tierra y la cantidad de incógnitas y de preguntas que tengo, como para que este señor me diga que es que ahora me tengo que comunicar con el universo y qué sentido tiene, ¿no? Bueno, todo esto, toda esta nueva cosmovisión se basa en la lógica global convergente que hace pues 10 años aproximadamente, 2012-2013, inició la Argentina, ay, que se me ha ido, Alejandra Casado, perdón, en esta nueva cosmovisión donde lo que nos plantea es que vivimos en un universo consciente, en un universo inteligente, que lo que quiere es o tiene el deseo de interactuar, de comunicarse, de aprender cada vez más a través nuestro, y por lo tanto tiene ese deseo de comunicarse para ser cada vez más consciente de sí mismo. Y nosotros, como parte del universo, pues ser entonces conscientes del lugar que habitamos y del lugar que ocupamos en el universo. Los dos grandes principios que sostienen el universo son el espacio y el tiempo. El universo entonces está conectado entre todos estos espacios, espacios de un universo que es expresado, que es todo aquello que vemos, pero también hay una parte de un universo no expresado, aquello que no vemos, pero que es precisamente lo que origina lo que vemos. El universo no expresado origina al universo expresado. Y por lo tanto, hay toda una estructura, como decía, de espacios que se vinculan de forma inteligente a través de una lógica global, que hace que se vinculen, como digo, de forma inteligente, pues los tiempos a través de ciclos, el tiempo se genera a través de ciclos, como por ejemplo la Tierra, que gira en torno al Sol, que se relaciona con otros planetas y con el propio Sol, y que hace que a través de esta interacción todos los planetas, Sol, la Madre Tierra, etcétera, pues aprendan, evolucionen y basado en esos ciclos precisamente, bueno, pues exista digamos, una sincronización de espacios. ¿Qué es sincronización? Cuando se empiezan a sincronizar los espacios, las membranas de cada uno de los espacios, pues lo que provoca precisamente son los tiempos, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Pasado, presente y futuro están en las estructuras espaciotemporales total y absolutamente sincronizados, totalmente conectados. Aunque percibimos linealmente que en nuestro presente heredamos un pasado,
para proyectar un futuro, realmente eso es dentro del universo expresado, que es todo lineal, pasado, el presente, el futuro, en un planteamiento más inconsciente, más, yo qué sé, llamémoslo incluso hasta no revelado conscientemente, hay realmente un proyecto de futuro que nos da ese proyecto futuro una dirección de que desde el presente usemos precisamente el pasado para hacer algo mejor. Fijaos de entrada ya qué cambio de paradigma tan fundamental. En lugar de beber del pasado para repetir el mismo pasado una y otra vez, lo que nos plantea las estructuras espaciotemporales es que desde que anticipándonos a ver el futuro, ese futuro nos va a dar una dirección desde el presente donde utilizar como combustible el pasado para hacer algo mejor en el futuro. Esto, repito, no tiene nada místico ni nada fantasioso, sino que es una lógica del funcionamiento del espacio-tiempo. La lógica global convergente, entonces, de lo que trata es de eliminar, digamos, en nuestros estados inertes, infantiles, inmaduros, y convertirnos en adultos de este espacio-tiempo que en definitiva identifican esta tecnología lógica de cómo funcionan las estructuras espaciotemporales que exploran la conciencia y que nosotros, como antenas biológicas de la madre tierra que somos, podamos captar esta lógica, esta conciencia, porque el universo constantemente lo que está es comunicándose y transfiriendo información cuántica para que nosotros conozcamos y reconozcamos esta verdad, para que creemos y nos recreemos en esta verdad. Así que la lógica global convergente, al final, es como un mapa, es un mapeo, en definitiva, basado en un sistema de referencias para que nos volvamos, en definitiva, conscientes de estas estructuras espaciotemporales a través de una comunicación interdimensional para que me pueda comunicar, en definitiva, con el universo. Y esto lo podríamos ver como un viaje que es absolutamente particular, individual, pero que contribuye ese viaje a que cada uno aporte a lo global. Que en este caso, aportar a lo global es aportar al proyecto de la Tierra, que a su vez encaja dentro de un proyecto mayor que es el sistema solar, que a su vez aporta a una conciencia sol, que esa conciencia sol se nutre además de otras conciencias mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en esta lógica, entonces, una jerarquía dentro de una misma fuente de conciencia, dentro de un mismo propósito para todos, que es básicamente expandir la conciencia de la fuente primigenia, de la conciencia original. Y este viaje, por lo tanto, es un darse cuenta que hay una lógica que engloba todos los espacios y todos los tiempos que en el fondo lo que hacen es que convergen en una misma conciencia, en un mismo origen, que es el origen de la nada, ya hablaremos, el origen del vacío del que procedemos todos. Somos entonces, cada uno de nosotros, conciencias divididas que vamos convergiendo poco a poco en una conciencia unificada. Todos entonces convergemos en un mismo propósito, antenas biológicas, planetas, constelaciones, todo absolutamente termina convergiendo en un mismo propósito, en un mismo origen, y por lo tanto todos los espacios dimensionales están por lo tanto absolutamente vinculados y todas estas dimensiones, desde lo más concreto que somos nosotros, la biología, están vinculados absolutamente interdimensionalmente a lo más abstracto o a lo más psíquico, como lo queramos llamar. Y esto básicamente
es lo que serían los principios o postulados de la lógica global convergente. Esta lógica global convergente que nace de un desdoblamiento del tiempo, es decir, nace de entender que el tiempo está desdoblado en una instancia de exploración de todos los elementos del universo, en donde el tiempo simplemente es una separación entre el principio masculino y femenino del universo, de las preguntas y de las respuestas del universo, donde la esencia original es el principio de todo, el origen de todo. En la lógica global convergente, entonces, a este periodo de desdoblamiento se le llama divergencia. Desde que nos desdoblamos, ya lo iremos viendo más adelante, ya que ahora solamente estamos introduciéndonos, desde que nos desdoblamos, nace ya de por sí, ya hay una divergencia. Es el Big Bang en materia biológica, si lo queréis entender, ¿no? Surge entonces el que nos lleva a todo esto a preguntarnos si hay algo más de lo cual no somos conscientes que nos está llevando a constantemente a repetir lo mismo, a repetir en este caso constantemente nuestro pasado. Y es precisamente ahí, en esa sabiduría interna producida posiblemente por ese vacío existencial que tenemos cada uno de nosotros, donde se empieza a manifestar el potencial de la pregunta original que nos lleva a realizar un cambio de lógica en nuestras vidas. Al ser conscientes, en definitiva, de la lógica y esa lógica tomamos conciencia de ello a través de los 4 errores de Hammer, que a través de millones de años de evolución están con nosotros en nuestro proyecto humano, en nuestra especie humana. El error de supervivencia, el error de protección, el error de competencia y comparación, el error del faltante, bueno, ya los iremos viendo también en un módulo específico de esto. Bueno, pues eso hace que la lógica global convergente nos exponga que ahora, por primera vez en la historia de la humanidad y de la Tierra, tenemos la oportunidad de salir de estos errores, de poder ser conscientes de que más allá de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, de nuestros paradigmas, de nuestras costumbres y valores, que no son ni buenos ni malos, sino que son lo que son y lo que hemos tenido durante millones de años, bueno, pues todo esto nos ha mantenido condicionados, todos estos errores nos han mantenido condicionados en nuestra especie humana, ya que nos han hecho actuar constantemente en divergencia, tanto en nuestra vida como en nuestras relaciones interpersonales, como en nuestros eventos, etc., ¿no? Y todo eso las divergencias las hemos etiquetado falsamente en bueno, malo, positivo, negativo, y nos ha llevado pues a luchas entre nosotros, a guerras, a conflictos en todo tipo de instancias, a divisiones, por ejemplo, políticas, científicas, religiosas, y en la necesidad de poder, en la necesidad de poseer cada vez más, en la necesidad de control social, controlar a la gente, controlar a los pueblos, controlar a las naciones, en la ambición. Bueno, y todo esto, la lógica global convergente lo que nos dice es que ahora sí, si empezamos a comunicarnos con el universo y tenemos las herramientas por primera vez en la historia de la humanidad para comunicarnos, podemos empezar a mutar estos paradigmas y estas creencias, a mutar esta percepción y generar, por lo tanto, entonces, una nueva versión de nosotros mismos y, por ende, de la humanidad, de la especie humana. Si iniciamos todo lo que es un proceso de autoobservación, un proceso de autorreferenciarnos, pues esto nos va a permitir poco a poco, lentamente, ir, en definitiva, desmantelando todas aquellas creencias limitantes que fueron heredadas desde hace miles de años, como decía antes, y que estos errores
de percepción que forman parte de nuestro inconsciente biológico y colectivo y que nos afectan a nuestra forma de percibir la realidad y nuestra vida cotidiana, pues haga que todo esto empiece a disiparse lentamente y empecemos a entender otra línea de potencial dentro de cada uno de nosotros y poder asumir en definitiva y asimilar estos errores desde los cuales nos hemos enfrentado diariamente y que no solamente somos parte del problema, sino que también al disiparlos, al ir desmantelándolos, podemos ser parte de la solución. Dejaremos entonces de sentirnos víctimas de las circunstancias, de echarle la culpa a los demás de las cosas que nos ocurren y que nos pasan y comenzar a querer, como digo, disipar, cambiar la situación, reconocer entonces nuestros potenciales y el potencial de los demás y comenzar un proceso de divergencia a transitar hacia una convergencia donde todos nos sintamos incluidos, donde trabajemos en equipo, donde nos relacionemos entre nosotros de una manera diferente, donde a través de cada uno de su propia autorreferencia podamos respetar la referencia del otro, podamos respetar la innovación y la creatividad de cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. Así que, como veréis, esto es una belleza, pero sí que es verdad que es todo un proceso que hay que ir entendiendo bien para ir poco a poco desmantelando, como digo, una mente determinada para ir creando una mente conectada a nuestra conciencia, conciencia incluso original, a nuestro origen, para desde esa conexión empezar a desmantelar todo. Y la razón es muy sencilla, y es porque nosotros solos no lo podemos hacer. Tenemos que conectarnos a algo que sea 100% convergente, 100% puro, para que lo entendáis. Nosotros procedemos de una conciencia que un día decide para tomar conciencia, para explorar su propia conciencia, abrir los ojos, y eso hace que seamos una especie divergente, porque desde que se abren los ojos todo comienza desde un 0,1% de error. Con lo cual, la única posibilidad de no tener un error es de la propia conciencia original. Con lo cual, nos conectamos con ese universo primigenio, original, el principio de los principios, la nada, el vacío, que es desde donde está el todo y la nada al mismo tiempo y donde está la convergencia real. Y ahí bebemos para anclarnos y bajar esa convergencia a nuestra realidad y a nuestras vidas, donde desde una instancia absolutamente individual y particular vamos trabajando cada uno lo nuestro, pero eso genera al mismo tiempo un cambio sustancial en lo global, como decía antes. Así que, introductoriamente, esto básicamente es lo que se infiere desde la lógica global convergente, y en siguientes módulos ya vamos a ir comenzando a ir profundizando poco a poco en cada uno de ellos. El siguiente, bueno, pues antes de comenzar ya directos, necesitamos entender algo de física cuántica y de campo cuántico para que no nos perdamos en el abismo y para que veamos que además la ciencia, aunque sea desde una manera inconsciente, habla en muchos casos de lo mismo de lo que se habla en lógica global convergente. Así que el siguiente módulo será tremendamente interesante. Nos vemos. Cuidaros.